La verdad que la semana pasada hablamos extenso con Germán María Bralar Pocar sobre su experiencia y lo que ocurrió en el Everest, que él estuvo por allí, y él nos contó en el medio del camino que en su deambular, en su recorrido, en su experiencia, en todo lo que le tocó recorrer, en un momento culmine se desprende y entra en un recorrido luego de separarse de quien era su guía y entrar a bajar, a descender, en un momento crítico, y una de las pocas personas que fue detrás de él, al enterarse de esa situación, era un argentino que se llamaba Mariano Galván. La información en los próximos días surgió que este argentino, Mariano Galván, intentando hacer cumbre en una montaña en Pakistán, se perdió y no hubo noticias. Y hoy prácticamente ya se lo da por desaparecido. ¿Cómo es esta historia, Germán? Contame un poco, ¿cómo es esto de lo que le pasó a este argentino, a Mariano Galván? En primer lugar, Daniel, quiero aclararte que no fue uno de los pocos, sino que fue el único que Mm, tuvo el gesto de, a riesgo de su vida, subir a buscarme. Y ahora a él ya se lo da por muerto, porque él estaba con un amigo vasco de mm, apellido Seraín, estaban intentando escalar el Nanga Parbat, que está en Pakistán, y en un momento dado la baliza localizadora que llevaban deja de emitir después de haber transmitido a 6.400 metros y abruptamente comienza a transmitir 200 metros más abajo. Durante 3 días no pudieron buscarlos por mal tiempo y ayer se confirmó, lo confirmó la Fuerza Aérea de Pakistán, que los helicópteros habían visto las huellas de ellos que se interrumpen mm. de repente a 6.400 metros y hay claros signos de que ha habido una avalancha. ¿Qué quiere decir? Y esto explicaría que en la baliza localizadora transmitiera de golpe 200 metros más abajo. La interpretación es que hubo una gran avalancha que los arrastró de 6.400 a 6.200 metros y quedaron sepultados ahí. Por lo tanto, la búsqueda se suspendió, se los da por muertos y no sé si habrá alguna expedición por tierra que intente rescatar los cuerpos. Yo quiero rescatar la figura de Mariano Galván y ponerla en el lugar que corresponde por lo siguiente. Los pocos medios nacionales que han publicado esta noticia lo ponen como un alpinista más, como si fuese o como si hubiese sido un aficionado, como soy yo, uno de los tantos miles que andan por las montañas del mundo, y eso no es así. Mariano fue una persona o un deportista. Yo quiero rescatar la figura de él como ser humano y como deportista. En primer lugar, como Sí. deportista. Mariano dejó a la Argentina muy, pero muy bien representada durante los últimos 10 años de su carrera. Él no solamente ha escalado los picos más altos y más difíciles del mundo, sino que lo ha hecho de una manera osada, de una manera atrevida, siempre buscando innovar en su ascenso, tratando de no repetir lo ya hecho, y esto le granjeó el respeto de los más grandes, de los más importantes montañistas del mundo, y eso me consta. Yo he estado con él muchas veces en el exterior, estuvimos en Alaska, en Nepal, en muchos lugares, y cada vez que nos encontrábamos con un montañista de aquellos que juegan en primera línea, en las ligas mayores, por decirlo de alguna Ujú. manera, lo saludaban con un respeto y con una consideración que solamente se saluda a un igual, a alguien que uno ve que tiene la beta y que tiene las aptitudes para jugar en primera línea, en primeras ligas, como efectivamente llegó a jugar Mariano. Mariano ha dejado al montañismo y al deporte argentino ubicado en un muy primer lugar, este, pero lamentablemente esto es algo que no,
Sí, que no trasciende porque el montañismo no es un deporte popular. sí. Y bueno, yo entiendo eso, y por eso mismo quería resaltar las cualidades deportivas de Mariano. Ujú. Pero más allá de eso, Mariano era un ser humano especial, y no lo digo porque él, siempre los muertos son buenas Son buenos. personas. No, lo digo con conocimiento de causa, y lo voy a fundamentar. Mariano participó en muchos eh, rescates, algunos de ellos muy jugados, algunos de ellos sumamente peligrosos, donde Mariano sabía perfectamente que al intentar rescatar a otro montañista, él estaba poniendo en serio riesgo su propia vida. Lo hizo en la pared sur de la Concagua, con un guía de montaña salteño que había quedado varado ahí. Lo hizo en Pakistán, rescatando a un montañista español Sí. cuyos 3 compañeros de aventura lo habían abandonado por razones de fuerza mayor, porque ya no podían seguir ayudándolo, y lo habían abandonado dándolo por muerto. Mariano, que estaba en campo base en ese momento, subió y desde una altura muy, muy importante, ya cerca de la cima, lo bajó a este español. Y tuve la oportunidad de ver el video que este español ya varios meses después le manda a Mariano agradeciéndole que lo haya rescatado y que lo haya vuelto a la vida. Mariano, y como eso hay varios ejemplos de estas actitudes heroicas de Mariano, siempre desinteresadamente, jamás cobró un peso, y esto lo recalco porque muchas veces estos rescates se hacen cobrando. Él jamás cobró un peso. El último rescate o intento de rescate que hizo fue el mío, justamente. Por eso le voy a estar eternamente agradecido. Es cierto que cuando nos encontramos, yo ya había salido de la zona crítica, pero lo que yo valoro es De ir. el gesto de haberse equipado y salido solo a buscarme, cuando que toda la gente que me acompañaba, la compañía con la que fui y me acompañaba, se habían bajado, sabiendo que tenían un hombre perdido en la montaña, se habían bajado a campo base, sin importarles cuál era Tu destino. mi destino. Sin embargo, Mariano tuvo ese gesto y obviamente conmovedor y de una grandeza que creo que habla claramente de su calidad como ser humano. Él era una persona, si se quiere, de un trato un poco ríspido muchas veces, amables otras tantas, pero de una sensibilidad de la que habla no solamente estos gestos, sino yo te voy a contar una anécdota que por lo menos para mí fue muy conmovedora. Sí. Cuando vuelvo con Mariano hasta Campo 2 y me reencuentro con el Sherpa del que nos habíamos separado 30 horas antes, el Sherpa me abraza y se pone a llorar porque él me había dado por perdido y consideraba que se sentía culpable de haberme abandonado. A Mariano se le cayeron las lágrimas al ver la escena. Mm. A ver, estas no son cosas que se puedan actuar, y creo que hablan a las claras de una persona sensible. Él además era una persona libre en el sentido de que siguiendo o para poder seguir esa pasión tan fuerte que era para él el montañismo, del cual apenas le alcanzaba para vivir, él había logrado desprenderse o alejarse o que no le importaran las comodidades y las cosas de la vida cotidiana. Él llevaba una vida monacal, él era de una vida sumamente austera. Pero esa era su vida, el montañismo. El montañismo, pero para poder cumplir con ese sueño, él había renunciado a todo tipo de comodidad, a todo tipo de lujo. Me consta dónde vivía, en una habitación muy austera, donde tenía todo su equipamiento y su cama. No tenía auto. Por supuesto, también había renunciado a tener familia. Él me decía que sabía que este podía ser su fin, entonces no quería dejar una familia Claro.
exactamente. Y además, nunca consiguió, hizo el esfuerzo, pero nunca consiguió sponsors en la Argentina. Por lo tanto, todas las excursiones, todas las expediciones que hizo al exterior, que fueron conformando su carrera, se las bancó él. ¿De qué manera? Él era guía de montaña, muy cotizado en el Aconcagua. Todos los años era muy buscado justamente por su calidad profesional, y eso le permitía después, durante el resto del año, financiarlo. Tal era el nivel de su calidad profesional que hace unos meses lo contactaron y lo contrató una firma, una empresa norteamericana, para que fuera guía de montaña en el Everest. Y va a iniciar esa actividad el año que viene. Por lo tanto, creo que rescatar la figura de Mariano como ser humano y como deportista que ha dejado a la Argentina en el ámbito de la montaña, en todo el mundo, en un lugar realmente respetable, me pareció que era sumamente importante, más allá de la deuda personal que me va a quedar para el resto de la vida con él y con su recuerdo. Y esto era lo que queríamos hacer, solamente el recuerdo de esta persona que ha sido la que salió a buscarte, a rescatarte en el medio de la montaña. El recuerdo de Mariano Galván precisamente ahora, ¿no? Sí, el destino quiso que se lo llevara a los 37 años, como dije antes, no tenía familia, sí, una madre y una hermana y con dos sobrinos con los que tenía adoración. Y bueno, este era un pequeño homenaje que quería hacerle a este gran deportista y a este gran ser humano. Me parece que era lo justo que había que hacer en esta circunstancia. Gracias, Germán. Gracias a vos, Daniel.